Bueno, muy buenos días para todos. Pues de antemano, muchísimas gracias, Dardo, muchísimas gracias, Vinogran, por esta invitación. Para mí es un placer poder acompañarlos el día de hoy y realmente lo que quisimos hacer con este espacio es, dentro de los beneficios que produce o que se puede desencadenar de la utilización de la bioimpedanciometría, pues aprovecharla un poco desde la experiencia en mi rol y en estos 17 años que yo llevo trabajando en el Centro Médico Deportivo Bodytech, pues hablar un poquito de precisamente esta utilización de la bioimpedancia en los centros de acondicionamiento físico. Aquí en la presentación, y hago ahí un pequeño paréntesis, coloco al doctor Leonardo Camargo, que hace parte del equipo de Bodytech. Los dos estamos desarrollando una investigación que más adelante mostraré unos avances, entonces por eso quise colocarlo a él aquí dentro de la primera diapositiva. Como me estaba presentando Hildardo, mi nombre es Alejandro Sarmiento Rincón, yo soy médico, especialista en medicina del deporte y la actividad física de la Universidad del Bosque en Bogotá, Colombia. Tengo certificación ISAC, soy docente universitario de otra universidad, que es la Universidad del Rosario, y trabajo con el Centro de Investigación en Movimiento de Actividad Física de esta universidad. Y adicional a eso, actualmente pues estoy como estudiante maestrante en salud pública y mi rol dentro del Club Médico Deportivo es que yo soy el líder científico y gerente del área médica para Colombia y Perú. Independientemente de que estamos en tres países, es mi rol, el alcance es hasta ahí. Muy bien. Conflicto de intereses, yo no tengo ningún tipo de conflicto de intereses ni con Aminograd Academy, ni desde el punto de vista ni laboral ni personal, con sus intereses. Pero para empezar, pues lo primero que quisiera, digamos que un poco nombrar, es cómo la bioimpedancia ha ido creciendo y ha ido evolucionando dentro de los clubes, independientemente de que los clubes sean, porque siempre pensamos en un club más como en un club deportivo o de una modalidad deportiva. Específicamente en Colombia y en Perú, Bodytech funciona a través de un modelo de intervención, y es que funcionamos como una institución prestadora de servicios de salud. Es decir, que la normatividad nos permite que seamos iguales a cómo funciona un hospital, una clínica, ¿sí? Un centro de salud. Obviamente, cumpliendo con una normatividad, cumpliendo con unos estándares de habilitación, con unos requerimientos que los entes que nos vigilan, pues obviamente hacen un proceso de supervisión. Entonces, acá, específicamente en Colombia, tenemos la posibilidad de funcionar como un hospital, tenemos la posibilidad de funcionar como un club o tenemos la posibilidad de funcionar como un gimnasio. Obviamente, esto va en niveles de habilitación o en niveles que nos permiten manejar diferente población. Si yo funciono como una IPS, puedo prescribir ejercicio en personas de alto riesgo que tengan enfermedades renales, metabólicas, cardiovasculares. Y si yo estoy en un gimnasio, pues debo tener personas más aparentemente sanas. Cuando nosotros hablamos de la bioimpedancia en los centros de acondicionamientos, club médicos o gimnasios, pues digamos que encontramos tres elementos básicos en los que podemos utilizar la bioimpedancia. El primero es a través del servicio y vamos a profundizar en cada uno de ellos. El segundo está relacionado hacia la gestión del riesgo. Y el tercero, como una propuesta de valor o como una opción o una línea en la que nosotros podemos llegar y decir, claro, esto me sirve como un recurso para demostrar otros canales de intervención, otras líneas de negocio dentro de cada una de estas instituciones. Entonces vamos a empezar hablando desde el servicio. Y desde el servicio para mí es importante, digamos que hacer un poco de énfasis o de refuerzo cuando nosotros estamos hablando o estamos tocando algún tema en especial, como es el cumplimiento de los objetivos de los afiliados. Parte de tener un club, tener un gimnasio, tener una institución que le genere valor a nuestros afiliados, a nuestros pacientes, es que nosotros podamos llegar a cumplir con sus objetivos. La única forma de poder cuantificar cómo vamos en el cumplimiento de estos objetivos, pues es a través de
algunos indicadores, algunos elementos o dispositivos a través de algunas pruebas físicas, como lo podemos ver. Para poner un ejemplo clínico, pues obviamente yo utilizo la hemoglobina glicosilada, utilizo la glicemia, utilizo pruebas de función renal, etcétera, si tengo un paciente pues con riesgo cardiometabólico. Pero cuando yo estoy pensando en personas que de pronto no tienen estas indicaciones exclusivamente desde la salud, pues generalmente nos dividimos en un gran porcentaje de las personas que asisten a los gimnasios y centros de acondicionamiento que están enfocados en control de peso. Para nosotros, eh, más o menos de los 240.000 afiliados que tenemos entre los dos países, aproximadamente el 70% consideran que su objetivo principal o su segundo objetivo es el control de peso, independientemente de cómo se vean. Y cuando hago referencia a que independientemente de cómo se vean, estoy tocando un tema que puede ser muy somatoscópico y es visualmente yo cómo me veo, ¿sí? Entonces, muchas personas que se ven de contextura ectomórfica o delgada, pues siguen pensando en que su objetivo es control de peso porque tienen el pequeño gordito a nivel central, la parte abdominal, etcétera. Y pues esto hace que de alguna forma la bioimpedancia sea un instrumento que le permita cuantificar al afiliado realmente cómo está y qué puede llegar a ser o hasta dónde puede llegar a ser o cómo ha sido la evolución a través de la intervención dentro de cada uno de los centros de acondicionamiento. Como segundo objetivo, nosotros tenemos la tonificación, y aunque es un término que uno podría entrar a discutir, y claramente este no es el espacio para hablar del término de tonificación, pues es algo que se utiliza muchísimo, ¿cierto? En las personas que están pensando en una modificación en su composición corporal entre el porcentaje graso y el porcentaje muscular, es decir, aumento de masa muscular, disminución de porcentaje graso, personas lo llaman como marcar, como definirse, etcétera, pues sí es muy importante poder conocer cómo es este comportamiento de cada uno de los elementos que constituyen la composición corporal. Y esto, aunque se podría hacer a través de tal vez de una antropometría, ¿cierto? Pues el hecho de realizar una antropometría implica personas que tengan, pues, un nivel académico para que sea objetiva y para que de alguna forma se le pueda, digamos, generar la confianza a cada uno de nuestros afiliados de que estas medidas sí demuestran la realidad de la intervención que se viene ejecutando. Y lo que ocurre generalmente es que no muchas personas tienen un nivel de ISAC o una certificación que sea relevante para poder tomar estas medidas, que si yo estoy pensando en que quiero saber no solamente grasa, sino músculo y su relación con la parte ósea, etcétera, pues obviamente no podemos ser solamente un ISAC 1 o un ISAC 2, etcétera. Entonces esto es muy técnico dependiente. Por eso es que aquí la bioimpedancia genera ese valor y esa fuerza dentro de nuestro trabajo en los centros de acondicionamiento. Como tercer punto, pues el aumento de la masa muscular. Y es posible que para las personas que nos acompañan el día de hoy nos digan, no, venga, acá yo tengo una distribución diferente, primero va el aumento de masa muscular antes del control de peso, etcétera. Y mi objetivo no es que tengamos, digamos que una discusión frente a cuáles son los principales eh, objetivos de cada una de las instituciones, sino entender que estas tres, desde el punto de vista de composición corporal, son las primordiales. El aumento de masa muscular, sabemos que desafortunadamente la medición, la cuantificación, el seguimiento de ella, pues aunque existen ciertos parámetros desde el punto de vista funcional, como por ejemplo en el caso de los adultos mayores, que uno ya está pensando en sarcopenia y hay test, hay pruebas específicas que nos ayudan a hacer toda esta medición, pues generalmente es difícil replicarlo y poderlo utilizar en toda la población y además que existan test si yo no tengo un dispositivo que me ayude a hacer esta medición. Entonces, por eso colocamos aquí la masa muscular. Y finalmente, uno de nuestros objetivos que tal vez ha venido ganando posicionamiento, que es la salud. De las cosas buenas que nos dejó la pandemia es que, aunque no se aprendió tanto en todos los ámbitos que quisiéramos, pues las personas hoy piensan más en salud que lo que hacían previo a la pandemia. Y aquí ocurre algo, y es que la salud
desde el punto de vista general, pues venimos de un modelo biomédico, que es un modelo biomédico de que uno piensa que yo tengo salud porque tengo ausencia de enfermedad, pero ya existen, ¿sí? Desde la medicina y existen elementos como la bioimpedancia que nos permiten hacer un análisis preventivo hacia la salud, el cuidado de la salud, la promoción de la salud o la prevención de la enfermedad. Y muchas veces, pues nosotros utilizamos pruebas que son screening para identificar si yo estoy desarrollando una alteración del azúcar, si estoy desarrollando una alteración de las grasas. Pero aquí la bioimpedancia nos permite empezar a pensar en una forma muy desde la prevención, con un poco más de antelación, cómo está precisamente este estado de salud. Entonces nosotros nos basamos en estos objetivos y lo alineamos a las ventajas o a los beneficios que tiene la bioimpedancia desde el punto de vista de no ser un método invasivo, ¿cierto? No tengo que ir a tomarme una glicemia, no necesito una persona, pues digamos que con un conocimiento tan amplio o una habilitación de un servicio para poder hacer una toma de una muestra, el tiempo de evaluación que es extremadamente corto comparado con otros tipos de exámenes, lo fácil de entender y de explicar, y eso digamos que es una gran experiencia que nosotros llevamos trabajando con bioimpedanciometría más de 10 como 11 12 años, en el que nos damos cuenta cómo es fácilmente replicable para los técnicos que van a ejecutar el examen, pero también para los pacientes y para nuestros afiliados. La alta fiabilidad y una buena reproductibilidad de los resultados, pues no voy a entrar a profundizar temas que digamos que, o ítems que ya se nombraron previamente, pero sí es importante saber que esto, mientras que nosotros cumplamos con los elementos básicos desde el punto de vista de la hora, de esas condiciones para poder realizar la bioimpedancia, pues esto tiene una reproducibilidad muy alta. El método de análisis corporal, que además es más extendido a nivel mundial. Y sabemos cómo fue el crecimiento de la bioimpedancia en este siglo. Tal vez el siglo pasado hablar de bioimpedancia era como algo, ay, ¿eso de qué es? Y se utilizaba en unos ámbitos muy específicos, pero realmente el crecimiento en este siglo ha sido logarítmico y pues ya se utiliza en cualquier tipo de ámbito. Y finalmente el elemento objetivo de la evolución, y es que yo no me base en la percepción de cómo voy o qué tan ajustada me queda la camiseta o con algún tipo de medidas que no son tan sencillas, sino que yo tenga un elemento objetivo de cómo voy con mi intervención a través del ejercicio. Muy bien. Y simplemente para complementar en esta, antes de pasar a mostrar de pronto algo más de números, pues nosotros hemos sufrido, y aquellos que somos del área de la salud y que ya tenemos un poquito de canas y que logramos ver o vivir este intercambio entre el siglo pasado y el actual, pues sabemos cómo ha tenido una evolución el peso del índice de masa corporal, porque finalmente el índice de masa corporal y el peso, pues nos da un concepto global, un concepto general, pero uno queda con una información insuficiente. Y desafortunadamente, desde que Telex hace este índice de masa corporal, que recordemos que lo pensó fue más en un plan comercial de cuánto debíamos cobrar frente a un seguro o frente a una póliza, pues realmente no se veía que otros elementos habían adicionales detrás de cámara. Y hoy sabemos que el índice de masa corporal por sí solo no explica la composición corporal. Es decir, tenemos individuos en los cuales su composición o su índice de masa corporal nos muestra que está en un bajo peso, en un exceso de peso, pero realmente cuando vamos a evaluar su composición corporal nos permite ver realmente cómo está su músculo, cómo está su grasa, cómo está el agua, y de ahí poder identificar no solamente su estado actual, su estado de salud, sino cómo ha sido la evolución con el programa de entrenamiento o con la intervención que nosotros estemos ejecutando. En esta diapositiva, más que cualquier cosa, quisiera mostrarles cómo dentro de nuestra institución logramos incluir la bioimpedancia como un método de intervención para el manejo del servicio y del riesgo de nuestros afiliados.
Hoy, ese análisis de composición corporal lo ejecuta un entrenador y ese entrenador de planta tiene dos tareas fundamentales. Una tarea que es la determinación de riesgo y otra tarea que es el análisis de composición corporal. Entendiendo que ellas son complementarias, pero las hemos dividido, digamos que como dos funciones. La determinación de riesgo nos permite darle soporte a la intervención o atención con los profesionales del área de la salud que contamos en cada una de las sedes. Es decir, si es una persona de riesgo bajo, puede ser atendido por el entrenador con un apoyo o soporte de nuestros fisioterapeutas. Si es una persona de riesgo medio, el programa de entrenamiento lo diseña el entrenador, pero bajo unos parámetros mínimos desarrollados por el evaluador. Es decir, perdón, por el evaluador, este es el nombre técnico como nosotros le llamamos en nuestra institución, que es un fisioterapeuta especialista en ejercicio. Y si son personas de riesgo alto, pues la intervención la ejecutan colegas míos, es decir, médicos especialistas en medicina del deporte. Mientras que el análisis de composición corporal no solamente complementa este riesgo, sino nos ayuda desde el servicio a que mensualmente las personas sepan cómo van. Y cuando me refiero a cómo van es que ellas sepan específicamente, no solamente por su peso, sino por el porcentaje graso del porcentaje muscular, cómo va la intervención de parte de nosotros. Entonces nosotros aquí, ¿qué hemos hecho y qué hemos creado desde el servicio? Pues hemos generado que las modificaciones del programa de ejercicio de cada uno de nuestros afiliados se hagan sí o sí con base en la impedanciometría. Si yo estoy pensando en que el objetivo fundamental de mi afiliado es control de peso, obviamente voy a tener en cuenta el peso total, el peso graso, el porcentaje graso, y de esa forma me va a dar unos parámetros para modificar los diferentes elementos de la prescripción del ejercicio, desde la frecuencia, la intensidad, el tipo, la duración, el volumen de entrenamiento. Si estoy pensando en tonificación, siempre me baso un poco en la relación del porcentaje muscular, el porcentaje graso. Y si estoy pensando en el aumento de masa muscular, pues estoy hablando no solamente del peso total del peso muscular, sino del porcentaje muscular. De esa forma nos permite que esta diapositiva de la muestra es muy operativa de nosotros, pero nos permite, según la clasificación del objetivo de cada uno de nuestros afiliados, poder entrar a visualizar qué ocurrió, si perdió peso, si disminuyó masa muscular, si disminuyó grasa. Y teniendo en cuenta mínimo estos tres parámetros, podemos hacer una interpretación de que a una persona que estaba pensando en bajar de peso, si él lo que le ocurrió fue que perdió peso, disminuyó o mantuvo su masa muscular y aumentó la grasa, pues la carita aquí de muerte es que la evolución no es satisfactoria porque realmente nuestra intervención lo que está fomentando es que se pierda masa muscular o que se mantenga la masa muscular y la grasa está exactamente igual o aumentó. Entonces, nuestra intervención no es la adecuada y esto no lo podríamos hacer exclusivamente con el peso. Si es una persona que está pensando en un aumento de masa muscular, ¿cierto? Y perdió, no, pongamos uno que sea aumento y no tuvo cambios en el peso, pero aumentó su masa muscular y disminuyó su porcentaje de graso, pues realmente está alineado con lo que hace su objetivo y pues esto es de felicitaciones, que son los aplausos que tenemos acá. Y a veces encontramos que esta primera condición en una persona que está pensando en bajar de peso y que nos encontramos que perdió peso, que disminuyó masa muscular y disminuyó grasa, pues uno dice, caray, me genera esto una duda, porque aunque estamos logrando su disminución de peso, pues estamos aumentando su riesgo porque está perdiendo masa muscular. Y ahí es donde nos apoyamos, entrenadores y área médica, para el desarrollo y la modificación de ese programa de entrenamiento. Eso como primer punto y es el servicio. El servicio es importante porque claramente sabemos que sin servicio no vamos a llegar a ningún lado. Sin servicio, pues no se va a mantener una empresa y no vamos a lograr tener el margen deseado y obviamente la retención que nosotros queremos. Como segundo punto o ítem, tenemos la gestión del riesgo. Y en la gestión del riesgo en los centros de acondicionamiento y sobre todo por el foco en Colombia, nosotros manejamos la gestión del riesgo desde el punto de vista cardiovascular y metabólico, teniendo un poco en cuenta lo que dice el Colegio Americano de Medicina del Deporte, en el cual el flujograma de ellos
habla de que si una persona es de riesgo bajo, ¿cierto? Pues puede realizar su actividad física sin ningún problema. Si es de riesgo medio, necesita un concepto médico, siempre y cuando la intensidad sea mayor a moderada, y si es de riesgo alto, pues no puede empezar si no tiene una recomendación médica o una evaluación médica. Entonces, nosotros, ¿qué hemos construido para la gestión del riesgo? Hemos construido esta matriz, que es una matriz en la que nosotros manejamos cómo es el riesgo a través del índice de masa corporal, el perímetro abdominal, pero involucrando la bioimpedancia, porque pues perímetro abdominal e índice de masa corporal ya lo tenemos en la literatura. Entonces, lo que nosotros hacemos es clasificamos al individuo según su índice de masa corporal, después tomamos el perímetro abdominal y complementamos con la bioimpedancia. Esto nos permite, y voy a poner 3 ejemplos para darnos cuenta de lo que nosotros hacemos, que si yo tengo una persona con un índice de masa corporal de menos de 18.5, que según pues, la Organización Mundial de la Salud y los diferentes entes es una persona de bajo peso, y en teoría uno cree que no tiene un riesgo relevante, ¿cierto? Y podríamos estar pensando que es una persona de riesgo bajo. Si su perímetro abdominal está elevado, ¿cierto? Pues nosotros ya podemos pensar que es la persona que uno llama el flaco gordo, porque tendría un exceso de masa grasa, ¿cierto? Y tendría realmente un bajo peso a expensas de masa muscular, y estaríamos en sarcopenia o en riesgo de sarcopenia con un riesgo cardiovascular alto. Si yo me baso en la impedancia, pues la impedancia a través de evaluar cómo está el porcentaje graso, si estuviese elevado, si el porcentaje muscular está bajo o si el ángulo de fase está bajo, pues nos permitiría también empezar a visualizar que está un riesgo, que su riesgo realmente no es bajo, sino que estaría en un riesgo moderado, y entraríamos, pues digamos, a tener ese soporte medio. Como segundo ejemplo, colocamos una persona con un índice de masa corporal normal, 18.5 a 24.9, que uno creería que está bien, pero deberíamos tener en cuenta que para estar bien yo debo tener un porcentaje muscular, y escúsenme que estoy colocando algunos números que alguien puede decir, doctor, pero eso cambia según la edad y el género, y por supuesto que sí. Este es un poco el resumen de lo que nosotros hemos analizado dentro de nuestra población, y si es una persona que está cerca de este porcentaje o más de este porcentaje de grasa, realmente su riesgo es bajo. Si la persona tiene un perímetro abdominal aumentado, si tiene un porcentaje de grasa elevado, un porcentaje muscular disminuido, un ángulo de fase disminuido, pues ya nos permite saber si que su riesgo es moderado, si su perímetro abdominal está adecuado, o su riesgo es alto, si su perímetro abdominal es mayor a la población o a los parámetros que hay en Colombia. Y finalmente, como último ejemplo, voy a colocar aquí, porque pues digamos que con el obeso es claro que su riesgo está aumentado, pero también ocurre el caso contrario, es aquellas personas con un índice de masa corporal con exceso de peso, pero si su exceso de peso es a expensas de masa muscular, pues realmente qué maravilla y felicitaciones, eso es lo que queremos de todos, ¿cierto? Porque su riesgo cardiovascular no es alto, aunque tenga un exceso de masa grasa. Realmente el quiebre es si el porcentaje graso está elevado, el músculo bajo o su ángulo de fase disminuido. Y aquí, ¿qué es lo que nosotros hemos hecho y hemos encontrado? Esto es esos primeros avances que les decía de un estudio que estamos realizando con el doctor Leonardo Camargo, en el cual llevamos 9.867 mediciones realizadas entre abril del 2019 y septiembre del 2023 en 2 ciudades de Colombia, las 2 ciudades más grandes y más importantes de Colombia, que es Bogotá y Medellín, con una distribución de 4.897 hombres y 4.970 mujeres, con una edad promedio de 33.1 años y un índice de masa corporal promedio de 25.1. Y lo que encontramos en estos análisis preliminares, y que es realmente lo que me interesa, porque pues como digo, lo estamos desarrollando, es un comportamiento parecido a lo que encontramos en la literatura general, hablando de que a mayor edad, pues disminuye, si ustedes se dan cuenta, acá están los grupos etarios, va disminuyendo nuestro ángulo de fase. Y eso podría decir, ok, sí, eso es normal y está comparable a lo que muestran algunos artículos en la literatura, pero más que eso quisiera mostrar con este artículo, que es un artículo del año 2006, que tal vez es de los artículos más importantes desde la bioimpedanciometría, porque pues tomó una población de 15.000 niños y adolescentes y 214.000 adultos, y finalmente ellos
no solamente corroboran lo que estamos viendo nosotros en una población aparentemente, digamos que no más sana, pero sí aparentemente más relacionada con comportamientos o estilos de vida saludable, porque pues por lo menos ya empezaron a hacer ejercicio dentro de una institución, esta misma disminución del ángulo de fase, pero a diferencia de este estudio habla de una modificación en el comportamiento con base en el índice de masa corporal. Entonces ellos dicen el índice de masa corporal que está más o menos en sobrepeso es el que tiene un ángulo de fase mejor. Obviamente aquí tenemos diferentes poblaciones, ¿sí? Pero sí nos ayuda a evidenciar un poco que las personas en un bajo peso, pues su ángulo de fase es un poco menor y aquellas que ya superan el 35 de índice de masa corporal vuelve a caer el ángulo de fase, más o menos como en un comportamiento de campana, que posteriormente cuando tengamos unos datos más relevantes y sigamos con nuestro artículo, pues esperamos poder, junto a todo el equipo de Aminogran, poder evolucionar y mostrarles. Y como último Totalmente lo elemento, noto. perfecto, y como último elemento, pues ver la bioimpedancia como un nuevo producto, ¿sí? O como un nuevo elemento para generar nuevos productos dentro de los centros de acondicionamiento. Y esto nos permite generar programas específicos de control de peso para el manejo del adulto mayor, en el foco cuidado de la salud y evitar sarcopenia, programas de promoción y prevención de la enfermedad, ¿sí? Actualmente nosotros utilizamos la impedanciometría en un programa de promoción, de promoción de la salud a través de una fisioterapia preventiva y el fisioterapeuta utiliza la impedancia. Lo utilizamos para ver cómo va el que está en un proceso de rehabilitación, aquellos en rehabilitación cardiopulmonar u osteomuscular y obviamente las personas que tienen una pérdida de peso significativa. Y para finalizar, esta última diapositiva es cómo manejamos nosotros y cómo introducimos en un producto que hemos creado que se llama Miedad Bodytech. Miedad Bodytech es un cruce del índice de masa corporal con la bioimpedancia en el que le podemos decir a una persona si está ideal porque su grasa, su músculo y su peso para la talla está bien, está más o menos o tiene algún tipo de riesgo para la salud. Y hoy tenemos un indicador que utilizamos para la gestión del riesgo y para promover la bioimpedanciometría en las empresas a través de los programas de salud ocupacional y bienestar de estas instituciones. Finalizo con esto. Obviamente, un programa de nutrición sin bioimpedancia es un programa que queda cojo. Yo sé que la antropometría tiene toda la relevancia, pero hoy la bioimpedancia y la antropometría deben ser sí o sí complementarios y no pueden ser excluyentes del uno del otro, como lo tenemos y contamos dentro de nuestra institución. Muchísimas gracias.